Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar ahora a la macro de la jornada, vamos a ver lo más relevante desde este punto de vista con Luciana Taff, que es analista de AFI. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la de este martes ha sido una jornada con escasas referencias por el lado macroeconómico, pero sí que ha habido algunas, por ejemplo en Reino Unido, donde la deuda acumulada del país ha llegado al 96,3% del PIB en junio. ¿Hasta qué punto le ha sorprendido este dato y hasta qué punto piensa que podría obligar a la nueva ministra de Finanzas, a Rachel Reeves, a plantear subidas de impuestos para sanear las cuentas públicas en Reino Unido? Sí, a ver, Reino Unido es de los países desarrollados que presentan más vulnerabilidad fiscal, ¿no? Junto probablemente con Estados Unidos y Francia, ¿no? Hemos visto hace muy poquito un episodio, ¿no? que en finanzas llamamos de bond vigilantes, ¿no? En el que el mercado castiga justamente la deuda en Reino Unido y generaba una presión a la baja sobre la libra, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Porque el gobierno no es capaz de pasar, ¿no? Y de consolidar sus cuentas fiscales. Es muy posible, Rocío, que pues de cara al presupuesto de otoño, después de verano, pues veamos, ¿no? un aumento de impuestos, veremos cómo lo diseñan, ¿no? Posiblemente recaiga más sobre las rentas altas, eso es lo que, bueno, parece, ¿no? que se está manejando y se está discutiendo, pero es muy posible que tengan que hacer algo para lanzar un mensaje al mercado un poco más fuerte, ¿no? En términos de empezar a arreglar, ¿no? el problema fiscal que tienen. Justo en este momento hemos escuchado hoy mismo declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, compareciendo ante el Comité de Finanzas del país. ¿Con qué idea se ha quedado de esos comentarios? Porque el Banco de Inglaterra ahora mismo se encuentra en una encrucijada importante, ¿no? Sí, bueno, hoy Bailey habló más sobre temas de estabilidad financiera, no tanto, probablemente no tanto del tema macro, sí, con lo que tiene que ver con regulación, ¿no? Y ahí también tiene un rifirrafe dentro con miembros del gobierno que plantean una desregulación. Bailey, por contra, pues plantea mantener una regulación pues bastante estricta sobre la banca. Pero ahora yo creo que lo que tenemos que prestar atención en los bancos centrales, y está ligado a la pregunta anterior, ¿no? Sobre unas cuentas fiscales, no solo en Reino Unido, también en otros países, como digo, Estados Unidos, incluso Europa, en donde la deuda pública va a aumentar muchísimo, donde el gasto público va a aumentar muchísimo con todos los planes que hay de inversión, y entre ellos en defensa, pues los bancos centrales están dando un giro, ¿no? Y están, el Banco de Inglaterra, de hecho, está enfrentando bastante presión para no vender, ¿no? Los instrumentos de deuda de largo plazo que tienen en cartera, y es muy posible que mantenga, ¿no? Estos instrumentos, esta deuda de estos bonos de largo plazo en cartera por mucho más tiempo del que pensábamos. Es decir, este QT, el Quantitative Tightening, está siendo y será mucho más lento, ¿no? De lo que hubiéramos esperado para poder, digamos, hacer frente a todas las emisiones que se vienen, ¿no? Hemos escuchado también hoy al presidente de la Reserva Federal en un evento en Washington mientras sigue Jerome Powell en el centro de la polémica, 24 horas después de que el secretario del Tesoro estadounidense pidiese una revisión completa de la Fed y de sus actuaciones para ver si está cumpliendo con lo que se espera de ella. ¿El mercado ya ha aprendido a convivir con toda esta incertidumbre y con la sombra de la duda constante sobre Powell y la Fed? Hay mucho ruido, es verdad que hay mucho ruido alrededor de la Fed, si Powell se queda, si no, nosotros creemos que se va a quedar y no se va a ir antes de que finalice su mandato en mayo. De hecho, hoy Bessent o ayer, ya no sé, porque hay tantas declaraciones, ha dicho que tampoco hace falta que Powell deje el cargo antes de lo que está estipulado por mandato, pero en todo caso el mercado sí que se ha acostumbrado o sí que cotiza, ¿no? Podemos decirlo así, esta mayor incertidumbre en lo que tiene que ver con, bueno, pues con la política fiscal y monetaria. ¿Cómo vemos esto? Bueno, con una presión al alza en los tramos largos de la curva que ahí está, ¿no? Y que tenemos un 30 años en el 5%, un 10 años en el 4,5%. No son niveles excesivos, están dentro del rango, pero sí que cotiza de alguna u otra forma, ¿no? Esta incertidumbre, por un lado fiscal, y por otro todo este ruido político, podemos llamarlo así, alrededor de la sucesión o alrededor de la conducción de la política monetaria, ¿no? Este jueves vamos a tener cita, reunión de tipos del Banco Central Europeo. No sé qué comentarios esperan ustedes escuchar y qué tono por boca de la presidenta Lagarde.
Va a ser importante el tono. Banco Central no va a mover tipos, pero sí va a ser importante el tono. Hace poco teníamos a Schnabel, ¿no? sé si la semana pasada o la anterior, diciendo que, bueno, que el listón está muy alto para una nueva bajada de tipos, ¿no? Y deberíamos ver una inflación que cae muchísimo, muy por debajo del 2% para cometer otra bajada de tipos. Bueno, si el pulso macro les aguanta, es posible que no vuelvan a bajar, ¿no? Por eso digo, va a ser muy importante el tono que utilice Lagarde en rueda de prensa respecto a esto. Y va a ser muy data dependent, ¿no? Si el pulso macro les aguanta no quiere decir que la economía esté bollante ni mucho menos, pero sí que no se resiente demasiado, es muy posible que no bajen más, ya están en zona de neutralidad, más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues va a ser más importante, va a ser muy importante el tono. Nosotros sí que teníamos una bajada, pero bueno, pues no descartamos que no lo haga, ¿no? Si al final los datos acompañan. Bueno, esta semana lo más relevante desde el punto de vista macro va a estar en las lecturas preliminares de los PMIs del mes de julio, tanto en Europa como en Estados Unidos. No sé lo que están esperando ustedes. A ver, realmente son datos que sí que pueden mover el mercado. Estados Unidos está en una mejor situación, en un mejor estado de forma que Europa, tanto en manufacturas, sobre todo en servicios, ¿no? Aunque bueno, las manufacturas están tocadas en todo el mundo, ¿no? Están pasando un momento complicado en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. O sea que cuando en Estados Unidos monitorizamos otros indicadores de las FED, de las reservas federales regionales en torno al sector manufacturero, pues vemos que las expectativas van de mejor, ¿no? Con lo cual, pues apuntaría que el segundo semestre del año puede mejorar el sector. Pero en todo caso, las manufacturas están tocadas. Importante es ver qué pasa con los servicios, ¿vale? Preocupa en Europa Francia, ¿no? Francia está pasando por un momento delicado en términos de pulso macro. Y el sector servicios, que al final es clave, ¿no? Es lo que apunta a la economía francesa, pues está en una situación de bastante vulnerabilidad, y yo creo que ahí es donde hay que prestar atención este jueves o viernes, ya no sé qué día será. Pues estaremos muy, muy pendientes de estos datos para ver, bueno, pues cómo se está comportando la macro a uno y otro lado del Atlántico. Luciana Taff, analista de AFI, ha sido un placer. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.